La amnistía, 1847. El 23 de mayo de 1847, el general Rosas se refirió a la amnistía solicitada, mostrándose muy vehemente en este momento, porque alardea de la protección que ofrece a los emigrantes, a los extranjeros y a todas las personas que se acogen a su protección. Esta circunstancia de que se envanece puede ser beneficiosa. Dijo que el artículo no le concernía, que estaba bien proponerlo al general Uribe, quien, por otra parte, ya lo había aceptado, pero que el gobierno argentino nada tenía que decir a Montevideo, cuyos habitantes, si bien a esta orilla del Plata serán tratados siempre como él ha tratado a todos los extranjeros, que el gobierno inglés sabe bien cómo trata él a los extranjeros y que su propia disposición como su crédito valían por 1000 tratados. 26 de mayo de 1847. Rosas, hablando de sí mismo, dice que él no tiene ningún tinte literario, que nunca aprendió a estudiar otra cosa que el corazón humano. La aversión por los extranjeros en este país es innata. No solamente existe una aversión tradicional, sino la desconfianza por todo lo que signifique un proyecto europeo. Creen que uno viene a esquilmarlos o a oprimirlos y están dispuestos a creer que existe en Europa una vasta organización para atentar contra la independencia americana. Considero que el general Rosas es, en política, tan liberal como pueden ser sus connacionales, y al proteger a sus súbditos británicos se muestra amigo de Inglaterra hasta donde se lo permite su sangre y su nacimiento. Para terminar esta comunicación diré que no hay país en el mundo donde la diplomacia europea se encuentre más desamparada y en realidad tan sin esperanza como este. 9 de julio de 1847. Milord, confío en que vuestra excelencia no ha de atribuir a mera jactancia, sino a un orgullo justificado, la gran satisfacción que experimento al informarle que el general Rosas me ha comunicado y se complace en repetirlo que yo he obtenido no solamente la entera confianza del gobierno, sino la buena voluntad de todas las clases sociales de este pueblo y que él estima en consecuencia como un deber especial, el velar constantemente por la seguridad de todos los súbditos británicos que se hallan en el país, sean cuales fueran las circunstancias que puedan sobrevenir en adelante y que, mientras se encuentre en el poder, nadie tocará un pelo de la cabeza de los británicos, ni perjudicará en un solo peso sus propiedades. Tengo el honor, etc. Houtwen. Alfred de Brossard, acompañante del conde Walewski en la misión de 1847, nos ha dejado de don Juan Manuel este retrato muy al vivo y del natural y no del todo desfavorable, a despecho de la inquina con que le trata el libro de que es autor y que se titula, Conspiraciones históricas y políticas de las repúblicas de La Plata. París, 1850. De donde han sido traducidas las páginas siguientes. El diplomático, 1847. A su llegada, Monsieur Walewski hizo a Rosas una visita de cortesía y después mantuvo con él una larga conferencia, habiéndome tocado asistir a estas diversas entrevistas. Aprovecho la oportunidad para describir al jefe del gobierno argentino tal como se presentó ante nosotros. El general Rosas es un hombre de talla mediana, bastante grueso y dotado, según todas las apariencias, de un gran vigor muscular. Los rasgos de su fisonomía son proporcionados. Tiene la tez blanca y los cabellos rubios. En nada se asemeja al tipo español. Al verlo,
diríase más bien un gentil hombre normando. Hay en su expresión una extraña mezcla de astucia y de fuerza. De ordinario mantiene su gesto apacible y hasta suave, pero por momentos la contracción de los labios le da una singular expresión de dureza reflexiva. Se expresa con mucha facilidad y como un hombre perfectamente dueño de su pensamiento y de su palabra. Su estilo hablado es muy desigual. Tan pronto se sirve de términos escogidos y hasta elegante como cae en la trivialidad. Es posible que entre por algo la afectación de esa manera de expresarse. Sus pláticas no son nunca categóricas, sino por el contrario difusas y complicadas a fuerza de digresiones y frases incidentales. Pero esta prolijidad es, sin duda, premeditada y calculada para desconcertar al interlocutor. En efecto, se hace muy difícil seguir al general Rosas en todos los rodeos de su conversación. Sería imposible reproducir en todos sus aspectos esta conferencia que se prolongó por espacio de 5 horas. Rosas se mostró en ella, por momentos, un perfecto hombre de Estado y, según el caso, como un particular afable y también infatigable dialecto y orador vehemente y apasionado. Representó a medida de las exigencias y con una rara perfección la cólera, la franqueza y la bonomía. Es comprensible que, visto cara a cara, pueda seducir o engañar. Dotado de una voluntad reflexiva y persistente, donde Juan Manuel es un gobernador esencialmente absoluto y aunque la fuerza, vale decir el principio de la gente que carecen de principio, constituya la base de su gobierno, y a pesar de que en su política consulte sobre todo las necesidades de su posición personal, lo cierto es que gusta de pasar por hombre de razonamientos y de convicciones. Muestra gran horror por las sociedades secretas, las logias, como las llama, aunque la mazorca, fundada por él, fue una sociedad secreta que se hizo pública por los mismos excesos en que incurría. Se indigna de que puedan suponer en él la menor afinidad con los revolucionarios enemigos del orden social, y como hombre de Estado finge en sus máximas una gran austeridad que no guarda en su vida privada. Yo sé muy bien, dice en sus conversaciones, que el ejemplo debe venir desde arriba. Ha justificado hasta cierto punto sus pretensiones restableciendo el orden material en el país y en la administración. Trabaja asiduamente de 15 a 10 y 6 horas diarias en el despacho de los asuntos públicos y no deja pasar nada sin un riguroso examen. De tal manera, como él mismo lo repite, todo el peso y la responsabilidad del gobierno recae sobre él. Así puede decirse que los principales resultados de su gobierno en el interior han sido: primero, la seguridad pública; segundo, una pasable justicia; 3, orden, aparente al menos, en la finanza. Pero el par de estos resultados honorables hay otros que no lo son mucho menos, y que provienen de la situación del general Rosas y de la naturaleza de su educación y de su carácter. Llegado al gobierno por medio de la astucia, el general Rosas ha visto violentamente atacada su administración y solo ha podido mantenerse por la fuerza. Imperioso y vengativo por educación y por temperamento, se entregó al despotismo y ha hecho menosprecio a la libertad. Después de haberla invocado tanto, como estos hombres descritos por Tácito, que proclaman la libertad para derribar el poder y una vez en el mando, la emprenden contra ella. De ahí todos estos actos sanguinarios que le han dado una aureola de terror. De ahí estos favores exorbitantes que otorga a ciertos perdularios atados a su destino por sus crímenes y sus vicios, individuos siempre listos para jugarse por él, y cuya vida y bienestar es un
insulto a la moral y a las miserias públicas. De allí, por fin, el sistema de opresión legal que hace pesar sobre todos sus enemigos y, hay que decirlo, sobre la parte más educada y esclarecida de la nación. Hombre de campo. Rosas ha sido en efecto el jefe de la redacción del Hombre de Campo contra la influencia predominante de la ciudad. Imbuido de prejuicios del orgullo castellano, detesta en masa a los extranjeros, cuyos abrazos y cuyos capitales podrían enriquecer el país, y apenas si les acuerda una mezquina hospitalidad. Agricultor por nacimiento, por educación y por tendencia, poco le importa de la industria. Esta predilección le ha inspirado buenas medidas, porque predica con el ejemplo de sus propiedades que están perfectamente administradas y cultivadas. Ha fomentado el cultivo de cereales y lo ha mejorado cargando con un pesado derecho de importación a los trigos que Buenos Aires hacía traer hasta entonces de la América del Norte. En otros aspectos ha sobrepasado el límite. Educado en las máximas exclusivas del derecho colonial español, no comprende ni admite el comercio sino rodeado de tarifas prohibitivas y de rigores aduaneros. De ahí la estancación en el comercio y en la industria, y el absoluto abandono de los objetos de utilidad material. En contraposición a esto, el general Rosas se preocupa mucho por los medios que puedan servir a un gobierno para influir sobre el espíritu de los pueblos y acuerda gran importancia en la instrucción pública porque la instrucción pública y la religión son medios de influencia política. Por ese mismo motivo interviene activamente en la prensa periódica. Paga diarios en Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil y Estados Unidos, y él mismo dirige sus periódicos de Buenos Aires, la Gaceta Mercantil, el Archivo Americano y el British Packet. Los artículos de estos periódicos son escritos, dictados y por lo menos corregidos por el mismo general Rosas, y cada uno se hace con vistas a la política de Europa o América, siempre con un objetivo bien preciso y destinado a producir un efecto determinado. La Gaceta Mercantil, destinada especialmente al interior de la Confederación, repite diariamente las mismas polémicas. Las comunicaciones son tan difíciles, dice Rosas, que de 30 números pueden perderse 29. Es necesario que el número 30 enseñe a los lectores lo que no le han enseñado los 29 perdidos. El Archivo Americano, revista redactada en 3 idiomas, español, inglés y francés, por don Pedro de Angelis, está destinada a Europa en general. El British Packet, periódico escrito en inglés, como su nombre lo indica, sirve de órgano al gobierno argentino para dirigirse al comercio británico. Si don Juan Manuel comprende muy bien la acción de prensa, conoce asimismo muy bien el poder de la disciplina militar y se ocupa con especial cuidado del ejército, que constituye uno de sus principales sostenes. Poder arruina sus propias finanzas y mantiene en amenaza contra los países vecinos. Rosas se siente animado por pensamientos de ambición, tiene el instinto de las grandes empresas y es demasiado sagaz y avisado para no comprender que todo gobierno, por absoluto que sea, necesita algún apoyo de la opinión pública. Su aversión por los extranjeros, su desprecio por la industria y el comercio, su predilección por la agricultura son sentimientos de que participa toda la facción que lo apoya y sobre los cuales ha sabido fundar su crédito y su popularidad. Ha ido más lejos, se ha exhibido como campeón de la independencia americana, amenazada según él y sus parciales por las costumbres e ideas europeas y por la ambición de los gobiernos del viejo mundo. Y este pensamiento expresado con ardor ha realzado singularmente su reputación, no solamente ante sus partidarios, sino ante los pueblos del más allá del Atlántico y de los Estados Unidos. Por eso sus admiradores lo saludan como el nombre de gran americano. El general Rosas alimenta otra ambición muy a propósito para halagar el orgullo de su pueblo, la reconstrucción del antiguo virreinato de Buenos Aires, que supone la reunión en un solo haz de todas las provincias argentinas,
el sometimiento del Paraguay, recalcitrante y recobro de la influencia, siquiera indirecta, sobre la banda oriental como antes del Tratado de 1828. Esto es evidente en su programa. Alfred de Brossat, traducción de José Luis Busaniche.